es el amor sin el futuro? ¿Qué es el futuro sin los sueños? ¿Qué son los sueños sin la música? ¿Qué es la música sin la adolescencia? ¿Qué es la adolescencia sin el cuerpo? ¿Qué es el cuerpo sin la risa? ¿Qué es la risa sin los besos? ¿Qué son los besos sin la madre? ¿Qué es la madre sin los miedos? ¿Qué son los miedos sin la violencia? ¿Qué es la violencia sin la muerte? ¿Qué es la muerte sin el mar? ¿Qué es el mar sin los animales? El adivinador. Los temas de la vida al azar, con testimonios y bibliografía. ¿La adolescencia es una etapa, un estado, un tiempo? ¿Se la puede ceñir o por definición escapa de toda clasificatoria? Se le asigna fervor, crisis, transformación. El arte es fuente de apetitos adolescentes. La música es mediación. La literatura ofrece identificaciones. Las redes sociales promueven nuevos modos de relacionarse. Solidaridad y soledad se incrementan. ¿Cómo pensar esa palabra? La adolescencia es el momento de mayor transformación de la vida del ser humano, es el momento en el que se resignifican todos los aspectos infantiles, en el que se pierde el cuerpo infantil y se prepara un nuevo advenimiento de la subjetividad. En la adolescencia dejamos de ser quienes fuimos y nos preparamos para ser quienes vamos a ser. En términos generales, ser adolescente es vivir una transición que tiene en el centro el desarrollo sexual. Esa es la diferencia que hay entre la adolescencia y la pubertad. La pubertad es un episodio meramente fisiológico, mientras que la adolescencia, en sentido estricto, son las transformaciones psíquicas que le ocurren al ser humano cuando tiene que asumir la pubertad como acontecimiento del cuerpo. No te compro todo lo que deseas, una bicicleta, te la regalo. Tienes un coche. Oh, sí, me compras muchas cosas. No solo te compro cosas, Jim. Sí. También te damos calor y cariño, ¿verdad? Entonces, ¿por qué has hecho eso? ¿Es porque hemos ido a esa fiesta? Ya sabes que esa clase de fiestas acaban siempre en borracheras y en peleas. No es cosa adecuada para chicos. Hace poco dijiste que no te importaba que bebiera. Dijo que algún traguito. ¡Me estáis aturdiendo! ¿Qué? Tú dices una cosa, él dice otra, y así no hay quien se entienda. La adolescencia en realidad es un lugar riquísimo en cualquier época, ¿no? Porque en esta, sobre todo, parece que fuera un privilegio ser adolescente por todo lo que está cambiando, por lo que se puede llegar a decir. Es un proceso revolucionario en la lengua misma, pero si uno se pone a pensar, salvo en tiempos de mucha represión, la adolescencia es el momento de mayor libertad, de mayor problemática, y no considero que sea exactamente un espacio de tormento y dificultad. Creo que el goce y el descubrimiento forman parte de este proceso de metamorfosis, como se suele decir, que es la adolescencia. Las risas más intensas y profundas que las tuve en momentos de la adolescencia. Y me parece que eso está relacionado con la falta de angustias, de dolores fuertes que nos permitía reírnos a más no poder, como nunca más lo hice en mi vida. Yo no creo que la adolescencia es un concepto que se define con características esenciales, sino que a mí me gusta pensarlo como un fenómeno experimental y como un territorio que se construye en colectivo con los sujetos que son parte de ese proceso. Entonces, me parece que es importante que cuando se habla de adolescencia seamos también los adolescentes los que hablemos, los y las que hablemos de este tema, porque somos los sujetos en disputa.
Yo lo veo como un territorio que es nómade, digamos. Se construye en el mismo, continuamente, se va trazando en la medida que uno avanza y esa misma lógica nos permite escapar a la clasificación y a la definición del ser, digamos. Definir al adolescente me parece que es limitarlo, definir la adolescencia es limitarla. Me es muy común escuchar en los medios de comunicación que los adolescentes delinquen mucho o que toman mucho alcohol, que se drogan. Y sin embargo creo que hay voces que se están ocultando y, digamos, ¿por qué quieren que no hablemos de nosotros? Si somos nosotros los que estamos vivenciando este momento, esta experiencia, este proceso. Claro que también es una etapa donde fracasan las creencias. Uno viene de niño muy bien mimado o cuando tiene suerte, digamos, en un seno afectivo, donde le dicen más o menos lo que tiene que hacer y le dan lo que necesita recibir. En la adolescencia, el fracaso de las creencias en esos dioses que nos tutelan es fundamental, pero al mismo tiempo es el espacio de la libertad. Uno empieza a moverse por las calles, la ciudad es un espacio propio. Entonces, entre la crisis de creencias y la posibilidad de inventarse un mundo nuevo, es un momento muy fértil de la vida. En este sentido, los adolescentes de nuestra época decidieron tomar a mano firme su incidencia en lo social. Ya no son aquellos a los que se puede amenazar diciéndoles cuando seas grande y tengas tu casa, cuando vivas solo, sino que los jóvenes de hoy en día directamente buscan desplazar el conflicto generacional hacia el ámbito social. La literatura cuenta con un género propicio de la adolescencia, las novelas de formación o de aprendizaje, también llamadas Bildungsroman o de iniciación. Suelen tener adolescentes como protagonistas. Las hay célebres. Goethe escribió la primera del género, Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, El retrato del artista adolescente de James Joyce, Demian o Narciso y Golmundo de Hermann Hesse, El guardián entre el centeno de Salinger, El juguete rabioso de Roberto Arlt, las novelas de Colette o la monumental de Dostoyevsky, El adolescente, todas con una característica muy propia del género. El personaje siempre sale distinto de cómo ingresó. Además, la adolescencia suele coincidir con un choque institucional, ¿no? El adolescente ingresa en el colegio secundario y ya es otro el lenguaje, son otras las imposiciones y aparecen reglas con las que hay que no solamente lidiar, sino también rebelarse, ante las que uno se rebela. Por eso muchas novelas de aprendizaje, como se las llama, ocurren durante la adolescencia. De algún modo, Ginebra y mi novela anterior también, Elecciones primarias, son novelas de iniciación, pero la protagonista es mujer. No es tan común, no es tan habitual. En general se ha trabajado mucho la problemática del varón en las novelas de iniciación. Y en Ginebra justamente se trata de iniciarse en qué, porque para que una novela sea de aprendizaje tiene que haber algo por lo que ese personaje transita. Y en este caso, la iniciación es en el lenguaje. ¿Qué pasa cuando el exilio, porque es una novela finalmente de una adolescente en exilio, pero qué sucede cuando el exilio es también en otra lengua, no solamente en otro lugar? No es que uno pierde las raíces, sino que vuelve a nacer en otro idioma. Si uno empieza a hablar a los 11, ya no viene con tantos mandatos y entonces iniciarse en otra lengua de adolescente es casi una conquista de la libertad.
a través de incluso los sueños, se sueña en otra lengua. Por lo tanto, la protagonista de Ginebra, si bien tiene que lidiar con ese sufrimiento que implica el exilio, al mismo tiempo puede renacer hablando en otro idioma de algo que está desligado del sufrimiento y está mucho más cercano al descubrimiento. Tienen como la misma libertad que los chicos, porque no son ni demasiado grandes para poder irse a vivir solos, ni demasiado pequeños para que se tengan que estar todo el tiempo pegados a tu papá o a mamá. Para mí la adolescencia es un tipo como, ¿viste? Las estaciones, bueno, como una estación de la vida. Si a vos uno te pelea, vas a tu casa, le contás a tu mamá y lo escucha a tu hermana. Y tu hermana dice, le tenés que hacer esto, le tenés que decir esto. Y el otro día vas y lo haces y te deja de molestar. En otro tiempo, el acceso a la sexualidad era a través de lo que se llamaba el grupo de pares. Esto es que primero se consolidara una relación con amigos y luego se hiciera el pasaje de la amistad hacia la relación sexual. Hoy en día ese lugar del primer amigo, como una primera condensación del despertar sexual, se modificó sustancialmente y por eso nos encontramos con que muchos jóvenes tienen una vida sexual anticipada, que a veces los adultos suelen calificar de promiscua, pero que en absoluto es así. Tiene que ver más bien con una forma de experimentación, con lo que se conoce a veces como la fluidez del género, con que las relaciones homosexuales sean mucho más frecuentes hoy en día que en otro momento, donde lo que quisiera enfatizar es que no se trata de que los adultos forcemos las elecciones o que busquemos que rápidamente quieran determinar una identidad sexual, sino que eso es parte de todo un tiempo de experimentación que tenemos que poder no solo tolerar, sino también acompañar. No piensan la sexualidad como algo que directamente lleva a la conformación de una pareja, lo cual era hasta hace un tiempo propio de la heteronorma patriarcal, ¿no? Sino que piensan de alguna manera que los vínculos con otros pueden permanecer en ese estado mucho más difuso, más amplio, de amistad generalizada, en la que la sexualidad sea un componente más. Esto es, que lo sexual sea un componente más de la amistad y no necesariamente eso lleve a cuestiones de exclusividad o posesividad como son propias de lo que se llama el amor romántico, que es otro de los grandes temas que los jóvenes de hoy en día discuten, que buscan criticar, donde creo que lo que es preciso enfatizar ahí es que no buscan por eso poner en cuestión el romanticismo del amor, sino que buscan criticar de alguna manera el carácter celoso, posesivo del amor basado en la dependencia. En cualquier momento la fisura en la pared y el súbito desbandarse de las niñas que fui. Caen niñas de papel de variados colores. ¿Hablan los colores? ¿Hablan las imágenes de papel? En la cima de la alegría he declarado acerca de una música jamás oída, y que, ojalá pudiera vivir solamente en éxtasis, haciendo el cuerpo del poema con mi cuerpo, infundiéndole al poema mi soplo a medida que cada letra de cada palabra haya sido sacrificada en las ceremonias del vivir. En realidad se adolece en toda época, pero cada una tiene sus insignias, ¿no? En estos momentos las cuestiones de género y el lenguaje inclusivo es fundamental y es la primera vez quizás que se da la revolución adentro del lenguaje, porque Saussure decía que el lenguaje no podía ser revolucionario. Se incorporaban y cambiaban los modos de decir
por decantación, mientras que en estos tiempos es como si desde allí se produjera la revolución. En la época de esta novela de Ginebra, también la mía, estamos en finales de los 70, 80 para la adolescencia, eran tiempos punks y ahí las marcas eran otras, implicaban quizás un poquito más de autodestrucción, alfileres de gancho, cortes, pero se mezclaban los Talking Heads con los Sex Pistols, con The Wall y con Travolta. Had me a blast. Summer loving happened so fast. I met a girl crazy for me. Met a boy cute as can be. Summer days drifting away to other summer nights. Tell me more, did you get El deseo es combustible del vivir. Y en la adolescencia anda buscando formas. La música lo expresa tanto en ritmos, melodías como letras. La adolescencia suele venir con banda sonora, que varía según las épocas, pertenencia, gustos. Los Beatles en su momento, Pink Floyd, Sex Pistols, The Doors, Soda Stereo, Los Redonditos, Celeste Carballo, Charly García, Fabiana Cantilo, Spinetta, Madonna. Y en el presente, tantos. ¿Cómo entonar un tiempo de cambios? Hay una etimología de la palabra adolescencia que la reconduce al término adolecer, ¿no? En el sentido de padecimiento. Esa etimología no es cierta, ¿no? En realidad la palabra adolescente no viene de adolecer, no viene del padecer, sino que tiene que ver con el crecimiento. Adolescente es etimológicamente aquel que crece. Y el crecimiento adolescente implica, sin duda, cierta cuota de sufrimiento, pero no un sufrimiento intrínseco, sino un sufrimiento por las tareas que tiene que realizar el adolescente para crecer psíquicamente. En ese crecimiento, ¿no? Hay un punto que es sustancial, ¿no? Que tiene que ver con la inclinación del adolescente hacia la tristeza. Hay una forma sencilla de poder nombrar esta cuestión. No encontramos entre los niños una inclinación hacia lo oscuro, hacia la melancolía. No nos encontramos con niños que escuchen grupos de música dark, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué los jóvenes tienen esa inclinación hacia lo triste? ¿No? Digamos, una explicación sencilla de eso tiene que ver con que el adolescente es aquel que tiene que, de alguna forma, retirarse del mundo, tiene que retirar toda su energía del mundo y volver a llevarla a sí mismo para transformarla y volver a reconducirla al mundo. En esa vuelta de la energía hacia sí mismo, el adolescente, por decirlo así, se carga intensivamente, ¿no? De una energía que no puede maniobrar, que no puede manejar más que enamorando. Por eso también los enamoramientos son tan efusivos en la adolescencia. La adolescencia es el tiempo de lo que se conoce como el primer amor. Es el primer amor que reedita el amor más temprano de todos, que es el amor por la madre. La reedición del Edipo en la adolescencia quiere decir que en el primer amor se vuelve a vivir esa máxima dependencia con el otro. Por eso es que esos primeros amores son tan fuertes, por eso es que por lo general siempre se sufre en el primer amor, por eso es que el sufrimiento en el primer amor por lo general lleva a que ese amor tenga que transformarse en la base de los amores posteriores. A mí me faltan 5 años para ser adolescente, pero me gustaría ser adolescente porque puedo hacer más cosas que cuando sea niña. Los adolescentes pueden salir solos, ir con sus amigos al cine sin que la mamá le diga algo. El cuerpo de los adolescentes es como más grande y el pensamiento se va haciendo también más grande. La primera vez que me vino pensé que todo era cuestión de seguir adelante, no de cavar un pozo. Se me retorcían las tripas de tanta convulsión.
Apurada, salí del colegio y casi me atropellan. La vieja del auto me miró con cara de asesina. Le hubiera gustado pisarme. Pisar estaba de moda en esos tiempos. Había que cuidarse de los grandes pisotones. Aplastaban como garbanzos para fainá. 1, 2 y chau humanidad. La vieja hundió su palma en la bocina perforándome los oídos. El odio es sordo. Quiso maldecirme, pero dudó. Fue un instante en el que no supo si yo era él o ella, una o uno, pisado o pisada, hija de P o hijo de P. Igual lo que importaba era la P. Profirió un hijo muy agudo para limar la terminación y claramente se escuchó de puta. El género de la madre es indiscutible. El género fue lo primero que dividió mi mundo de palabras. En Ginebra la protagonista es adolescente, pero al mismo tiempo está rodeada de adolescentes. Son 3 chicas y las 3 forman un triángulo tratando de vérselas con la hostilidad del mundo. La protagonista, sobre todo, buscando gozar allí donde no entiende, que es un modo de descubrir. Y anda en una motito robada, una motito plateada con vetas rosadas, alrededor de un lago, como si ese girar con la moto robada alrededor del lago, en esas vueltas, aprendiera algo de la vida, junto con estas otras 2 chicas que están un poco más en la tristeza. Podríamos hablar de la adolescencia como un segundo despertar, si pensamos al primer despertar como la historia infantil, el complejo de Edipo y esas primeras marcas que los otros significativos dejan en ese niño. Este segundo despertar podríamos pensarlo como un pasaje de transformaciones donde deseos y fantasías se anudan. Al mismo tiempo se van resignificando esas primeras huellas, esas primeras marcas de la historia infantil. Entonces podríamos ubicar a la adolescencia como una reescritura, como un modo de reescribir la historia. Alicia. ¿Eres tú? ¡Alicia! Hola, Alicia. ¿Eres Alicia? Definitivamente Alicia. Te reconocería en cualquier parte. ¡Llegan tarde para el té! Fina la inmensa cabezota. Cabezota se refiere a la Reina Roja. Sabemos que Alicia ha regresado a Infratierra. ¡Búscala! Creo que Alicia en el País de las Maravillas y la segunda parte, que es mucho más oscura, Detrás del espejo y lo que Alicia encontró allí, son novelas óptimas para la adolescencia, porque de algún modo plantean esta incomodidad de la transformación y al mismo tiempo la posibilidad de reinventarse. Uno está sometido a un crecimiento un poco amorfo y desconocido que al mismo tiempo te permite llegar a otra parte después de ese tránsito. Y Alicia es eso, Alicia es un manual de la existencia, ¿no? Perder el tamaño, no saber quién es uno y al mismo tiempo poder descubrirse en distintos lugares. En la primera Alicia, el azar es lo que rige el movimiento de los personajes. En la segunda Alicia, las reglas, cómo se mueve una pieza de ajedrez. No puede evitarse la regla que a cada uno le corresponde. En ese juego entre el azar y la imposición de las reglas me parece que se juega la adolescencia y la vida. La juventud sabe lo que no quiere antes de saber lo que quiere. Jean Cocteau. Algo que yo siempre le digo a los padres de mis pacientes jóvenes es que hay una renuncia que es fundamental para quien quiera acompañar a un joven, que es que hay que renunciar a creer que uno se las sabe todas, a creer que uno que porque ya vivió o porque ya dejó de ser joven sabe acerca de la experiencia que tiene que hacer el joven.
y que es fundamental acompañarlo, que es fundamental sostener el papel muchas veces de testigo, no de espectador, sino de testigo, de la experiencia que hace un hijo. Esto es algo que se ve especialmente en lo que tiene que ver con las preocupaciones que tienen los padres a propósito de la anticipación sexual de los hijos. Esto es, muchos padres consultan porque se encuentran con que sus hijos han tenido experiencias homosexuales y rápidamente, ¿no?, quieren determinar, quieren especificar y darle una identidad a eso, y entonces eso quiere decir que es gay, eso quiere decir que, ¿no?, tengo que ayudarlo a que se reconozca, tengo que prohibírselo, ¿qué tengo que hacer? En principio no hay mucho para hacer más que acompañar esa experiencia. En mi experiencia me encontré muchas veces con padres que han podido pensar no solamente su propia sexualidad, su relación con la sexualidad. De hecho, ¿no?, uno de los puntos más específicos, más interesantes que ocurrió en el país a propósito del proyecto de despenalización del aborto es encontrarnos con legisladores que tomaron una postura que es la de hablar en nombre de sus hijos. Ya había pasado eso también a propósito del matrimonio igualitario, ¿no? Si uno piensa un poco, las últimas leyes más interesantes de nuestro país, las últimas leyes las leyes que van avanzando en la vía de una ampliación de derechos, están muchas de ellas pronunciadas por padres, esto es, por padres que han sabido escuchar a sus hijos, que han podido escuchar algo más que la reproducción de un orden, sino la apertura a un orden diferente. La ciudad es el espacio de la adolescencia, donde se encuentra al azar, pero buscándolo, el teatro mágico de la vida, como decía Hermann Hesse en El lobo estepario, a cada uno su puerta y su escenario.